Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Quiero pedirte que me acompañes, que abras tu corazón. Yo quiero abrir mi corazón también para este tema que creo que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy, del Evangelio de Lucas. El mensaje del día de hoy creo que puede hablarnos muy en particular a nuestra situación individual, familia e iglesia. Y quiero invitarte a que ores junto conmigo. Antes que oremos, déjame dar un anuncio más. Mañana, 11 de octubre, a las 8 de la noche, vamos a tener por Zoom una reunión de oración especial. Ahorita en la predicación te voy a explicar de qué se trata. Hoy y mañana vamos a estar enviándote el link y recordándote de esta reunión de oración muy clave, muy importante para nuestra iglesia. Mañana 8 p.m. Y ahorita te explico más. Vamos a orar por la palabra. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, en tu gracia, en tu misericordia y a través de tu poder, nos hables el día de hoy, Señor. Nos hables, nos reveles, nos digas lo que quieres decir y nos instruyas y nos animes y nos fortalezcas. Nos abras los ojos y nos hagas ver la grandeza de tu poder, Padre, en el nombre de Jesús, y el favor que tenemos al ser tú un Salvador, Señor Jesús, que ora continua y constantemente por nosotros. Muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dice Lucas 22, 31 y 32. Si puedes leerlo junto conmigo. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y dice Jesús: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Vamos a leerlo en voz alta. Si estás ahí en fuente, hazme el favor, léelo en voz alta junto conmigo. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. En estos dos versículos hay muchísimas cosas que podríamos decir, pero tal vez lo principal para nosotros en este tiempo, hay dos cosas que son de principal importancia para nosotros en este tiempo, que como hemos dicho y ustedes saben, y no tendríamos que decirlo ni que repetirlo, pero ha sido un tiempo de muchas pruebas para algunos de nosotros, para algunas de las familias, para algunos individuos, y como nuestra iglesia también se ha visto en muchas maneras probada, a tal grado que esto puede muchas veces traer desánimo e inclusive ver o sentir que los recursos de energía, de fuerza e inclusive la fe para seguir adelante se ve a veces debilitada o se siente que las energías se están acabando. Pero aquí hay dos maravillosas promesas en esta porción. La primera es que Jesús ora por ti y ora por mí. Jesús ora por nosotros. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y la otra cosa importantísima es que Jesús mismo nunca va a permitir que Satanás destruya tu fe ni arruine tu vida. Satanás, dice, los ha pedido para zarandearles, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Las palabras que Jesús le dice aquí a Pedro debemos tomarlas con muchísima sobriedad y con mucha seriedad, pero a la vez con muchísima esperanza. Jesús presenta, y lo hemos dicho, y Jesús le dijo a los discípulos en su última noche con ellos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, en Juan 16:33. Jesús sí presenta una vida con muchas dificultades, una vida que puede verse frágil en medio de las amenazas que recibimos constantemente de parte de nuestro enemigo. Sí, tenemos un enemigo. El enemigo de Dios es nuestro enemigo. Satanás está en nuestra contra y quiere zarandearnos. Pero a la vez Jesús presenta con la esperanza de que Él mismo ora por nosotros, ora por los que somos suyos, y nunca permitirá que Satanás destruya nuestra esperanza. Vamos al versículo 31. Satanás ha pedido zarandearles como al trigo. Fíjate bien que aquí la petición es en plural.
Y esto tiene una importancia, lo vamos a ver más al final. Aquí la petición es en plural. Satanás ha pedido zarandearlos. Está hablando Jesús de todos los discípulos. Simón, te quiero anunciar que Satanás quiere zarandear a todos ustedes como discípulos. Y número dos, una pregunta que tenemos: ¿a quién le ha hecho esta petición Satanás? ¿A quién le ha pedido zarandear a los discípulos? Bueno, es a Dios el Padre. Y vamos a ver ahorita dos ejemplos de la vida de Job, cómo Satanás está sometido a la autoridad de Dios y cómo para hacer cualquier cosa que quiere hacer, él tiene que pedir permiso de Dios para lograrlo. Fíjate en esta plática entre Satanás y Dios en Job 1, 9 al 12. Satanás replicó, está hablando con Dios, Satanás. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio, Dios? Fíjense cómo Satanás quiere poner en mal a Job y le dice: oye, Dios, Job te honra, pero es por todo lo que recibe de tu parte. ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Dios, si siempre lo estás protegiendo, ¿cómo no te va a honrar Job? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Fíjate la respuesta de Dios. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en sus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dios le pone un límite a Satanás. Está bien, quieres tratar con él, quieres afectarlo, solo hasta aquí. No le pongas a él la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y si vemos la historia, que no es nuestra historia hoy, después de esta ocasión, cuando la fe de Job no falló, sino que dijo: sin duda de Dios hemos recibido el bien y tenemos que aprender a recibir el mal. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Después, cuando Satanás ve que la fe de Job no disminuyó y la lealtad de Job a Dios no disminuyó a pesar de perder a su familia y a sus posesiones, Satanás regresa e insiste y le dice a Dios en el capítulo 2, versículo 4 al 6: una cosa por la otra, replicó Satanás, con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, le dice Satanás a Dios. Hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Jehová, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Y a raíz de esto es que vienen más tragedias para la vida de Job. Es cuando tuvo una enfermedad, le salieron llagas, se tenía que estar rascando con una teja y cosas así. Pero lo que más queremos resaltar es por este ejemplo de la vida de Job y por lo que Jesús nos dice cuando dice que Satanás pide permiso para zarandearles, es que Satanás siempre tiene que pedirle permiso a Dios antes de causarle problemas a los hijos de Dios. Hay dos implicaciones más. Satanás tiene muchísimo poder. No creas que menospreciamos en alguna manera el poder que Satanás tiene. Tiene muchísimo poder Satanás. Fíjate algunas de las cosas y no vamos a entrar en detalle. Jesús mismo lo llama el príncipe de este mundo en Juan 16:11. Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Pablo mismo lo llama el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, dependiendo de la versión de la Biblia que tengas, en 2 de Corintios 4:4. También Pablo mismo lo llama el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Dice Pablo que tiene poder para cegar el entendimiento de los incrédulos. 2 de Corintios 4:4 de nuevo. Y dice 2 de Timoteo 2:25-26 que Satanás mantiene cautivos bajo su lazo, ¿sí?, a los incrédulos hasta que viene el evangelio y Dios libera a los incrédulos a través del evangelio. Lucas 13:16, al igual que el caso de Job, puede afectar la salud de alguien, como es el caso en Lucas de la mujer que estaba encorvada y que Jesucristo sanó. Puede atormentar con demonios, puede provocar malas acciones, como el caso de Judas en Lucas 22:3, y puede ocasionar también desastres naturales
como los vientos que derribaron la casa de los hijos de Job en Job 1:9. Es un enemigo poderosísimo al que nos enfrentamos. Nunca tomes a la ligera el poder del diablo. Tiene poder para hacer estas cosas y puede hacerlas y puede atacarnos. Ahora, es una realidad el poder de Satanás, pero el hecho de que Satanás tenga tal poder maligno en este mundo debería de traer sobriedad, como hemos dicho, debería traer seriedad a nuestras vidas y decir, este es el enemigo que tenemos en nuestra contra. Pero, sin embargo, no debemos vivir en paranoia, ni debemos vivir en temor, como triste y desgraciadamente muchos creyentes viven. Viven en temor del diablo y tienen más temor del diablo que más temor por Dios. Y hablan más del diablo que hablan más de exaltar a Dios. Y con sus palabras exaltan muchas veces el poder del diablo más que exaltar con sus palabras el poder de Dios. Y muchas veces sus oraciones se enfocan más hacia Satanás que hacia Dios mismo. Sí tiene muchísimo poder nuestro enemigo, pero eso debe de hacernos sobrios, mas no temerosos, ni vivir en pánico. Debe de hacernos fervientes en nuestra oración y debe de hacernos conscientes cada vez más de que necesitamos el poder de Dios. Yo necesito el poder de Dios en mi vida para enfrentar los ataques del diablo. Tú necesitas el poder de Dios en tu vida y como iglesia necesitamos el poder de Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro, no le dice te voy a echar porras, ánimo Pedro, tú puedes cuando Satanás sale. No, yo voy a estar orando por ti, Pedro, porque es la manera de obtener y hacer descender el poder de Dios hacia nosotros a través de la oración. Tenemos un enemigo sobrenatural y por lo tanto nuestras armas deben de ser sobrenaturales también. Sí, es real Satanás y sí, tiene poder y esto debemos reconocerlo. Pero nuestra segunda implicación es esta. Este poder que tiene Satanás siempre es poder con el permiso de Dios. Sin el permiso soberano, absoluto y supremo de Dios sobre todo el universo, sobre toda criatura, Satanás no tiene poder alguno. Debemos entender algo, familia, en nuestra lucha espiritual. Debemos entender que aunque estamos en una lucha espiritual, esta lucha nunca se trata de dos poderes similares. El poder de Dios en esta esquina, el poder del diablo en otra esquina, y se van a enfrentar, híjole, y vamos a ver quién gana. Nada de eso. Solo hay un poder supremo y vencedor, y ese es el poder de Dios. Cuando Satanás quiere afectarte, quiere afectarme como hijos de Dios, primero debe de ir con Dios para obtener permiso de qué hacer y hasta dónde afectarnos. Por eso, por eso Dios con toda confianza nos dice, oigan, ustedes no van a sufrir ninguna prueba ni ninguna tentación que no puedan soportar. Dios es el que sabe hasta dónde y es el que le pone límites al maligno a la hora de probarnos y de zarandearnos, como dice aquí el Señor Jesucristo. Satanás no es un ser que tiene la libertad de hacer lo que a él le plazca, sino únicamente hacer aquello que Dios le permite hacer. A pesar de que Satanás sí es poderoso, muy poderoso, Dios sigue siendo soberano. Y esto debe quedarnos muy claro y en nuestra vida cristiana debemos de vivir con esta convicción no solo aquí, sino en el corazón. Si tengo un enemigo poderosísimo y eso me hace ver las vidas con seriedad, la vida con seriedad, pero a la vez con fervor en mi oración para pedir y clamar por el poder de Dios en nuestra vida. Como hijos de Dios, tú como hija de Dios y tú como hijo de Dios, no estás a la deriva, no estás a la merced de lo que Satanás quiere hacer en tu contra. No, jamás estás a merced de lo que Satanás quiera hacer en tu contra. Y esto es de suma importancia. Y en serio, quiero tomar el tiempo así para dejarlo muy claro. Es de suma importancia
para nosotros. ¿Por qué? Porque las fuerzas de maldad, de rebelión ante Dios, de rebeldía, de odio, de violencia, de pecado, estas fuerzas demoníacas están actuando cada vez más y cada vez lo vemos más de cerca y cada vez lo vemos más palpable. Y cuando esto sucede, eso puede poner a prueba nuestra convicción de la soberanía de Dios y decir, no, yo que Dios ya está perdiendo el control porque ve todo lo que está pasando y ahora pasó eso y ahora pasó lo otro. Seguramente Dios, la tentación, razonada o no razonada, es tal vez está perdiendo el control Dios y las cosas ya se perdieron de control. No, Dios sigue teniendo todo el control. Aleluya. Amén. Necesitamos recordar siempre las palabras de Jesús en el pasaje de hoy. Satanás ha pedido zarandearlos y que esto significa que Satanás no puede herirnos más allá de lo que Dios le permita. Y yo sé que la pregunta, además de alguno de nosotros, es, ok, pero entonces, ¿por qué Dios, si es supremo, si es soberano, si es el vencedor, si está sobre el enemigo, ¿por qué Dios le concedería una de estas peticiones a Satanás? Eso es parte de una pregunta más grande todavía. Y la pregunta es, ¿por qué Dios tolera la actividad de Satanás de cualquier tipo en el universo? ¿No podría Dios ya acabar con la obra de Satanás de una vez por todas y que ya se acabe y que vivamos la vida tranquilos y felices? Apocalipsis 20, versículos 2 y 3 nos dice esto. Nos dice que al final de los tiempos, cuando Jesús regrese por su iglesia, va a atar a Satanás y lo va a encerrar, lo va a encarcelar por 1000 años. Y dice Apocalipsis, para que ya no engañe a las naciones. Y después de esto, en la victoria final de Dios, Dios lo va a dejar salir, pero lo va a lanzar al lago de fuego por la eternidad. Dios tiene todo el poder. Como cantamos ahorita, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Y qué bueno que la banda escogió este canto para el día de hoy, sin ponernos de acuerdo. No hay otro nombre igual que el supremo nombre de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, delante de quien se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar, Jesucristo es el Señor. No hay. Dios tiene todo el poder y se puede deshacer de Satanás y debilitar su poder en un instante. Y yo pregunto, ¿por qué no lo hace ya? Y Dios, ya ponlo, ya ponle un fin a esto. ¿Por qué permitirle que cause tanto daño a Satanás? La respuesta que las escrituras parecen sugerirnos y que esto puede fortalecer nuestra fe es que la razón por la que Dios le permite a Satanás seguir zarandeando a los hijos de Dios es que esto en el plano general, es que esto será bueno para sus hijos y traerá más gloria a Dios. Y esa respuesta se aplica a tantas cosas. Esto traerá más gloria a Dios y será benéfico para nosotros. Es muy claro que el Nuevo Testamento nos dice que Dios está llevando a su iglesia hacia la madurez y a la perfección como novia santa, pura y perfecta, y lo hacen muchas veces a través de la tentación y a través de la aflicción. Pablo nos lo dice en Romanos 8 de esta manera. Y si somos hijos, Romanos 8:17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es decir, es decir, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Familia, querida hermana, querido hermano, queridos amigos, querida fuente de vida.
Los sufrimientos y aflicciones que tú y yo pasamos nos hacen o nos preparan para disfrutar de más y más de la gloria de Dios. Es a través de nuestras pruebas. Y es a través de las aflicciones que yo he vivido y que tú vives y que has vivido. Es a través de estas aflicciones que nuestra fe es refinada. De hecho, muchos de nosotros llegamos a la fe a través de la aflicción. Mucha gente dice, es que yo no me quiero acercar a Dios nada más porque le quiero pedir. Déjame decirte, mientras te está bien, yendo bien, es muy probable que no te acerques a Dios. Y es muy probable que lo que Dios haya utilizado en tu vida para acercarte a Él haya sido la aflicción. Acuérdate de esto. Jesucristo escogió el camino de la aflicción para acercarse a nosotros. No es de sorprender que escoja el camino de la aflicción para que yo me acerque a Él también. Yo estoy completamente seguro que si mi papá no hubiera muerto a los 11 años y la tragedia que esto fue y la aflicción que esto produjo en mi vida y en la vida de mi familia, estoy completamente seguro que mis caminos hubieran ido por otro lado. Pero eso fue precisamente lo que me llevó a buscar a Dios y no nada más a buscarlo, a encontrarlo y no nada más a encontrarlo, sino que Él me encontró y se reveló en mi vida como un Padre celestial, un Padre eterno y un Padre para siempre amoroso. Sí, es Dios muchas veces el que permite la aflicción con el fin, sí, de que vayamos a ser fortalecidos y disfrutemos más de su gloria. Y esto es lo más precioso que tenemos, nuestra fe. El apóstol Pedro llama a nuestra fe y dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Cuánto valoras el oro que tienes o las posesiones que tienes? Tu fe es mucho más valiosa que eso. Nuestra fe es lo más preciado, lo más precioso que tenemos. Y déjame decirte una cosa, la fe es precisamente lo que Satanás quiere destruir y Dios quiere y logra preservar. Satanás quiere destruir nuestra fe, porque como dice Hebreos 11:6, la fe agrada a Dios. Quiere destruir nuestra fe porque la fe mueve montañas, dice el Señor Jesús. Quiere destruir nuestra fe porque nuestra fe, sí, es la que sostiene al creyente con los ojos puestos en Jesús, dice Hebreos 12, el autor y consumador de nuestra fe. Dice Hebreos 11 que la fe nos mantiene con la mirada puesta en la ciudad invisible, la ciudad que no vemos. Es la fe lo que produce nuestra manera de vivir en Cristo y como dice el apóstol Pablo, por fe andamos y no por vista. Pero déjame decirte las buenas noticias. Por fe andamos y no por vista, pero va a llegar el día en esa ciudad invisible y en esa ciudad celestial. Va a llegar el día en que vamos a andar por vista y no por fe. Ya no andaremos por fe, andaremos por vista porque dice la escritura que le veremos tal y como Él. A un lado la fe, ahora la vista. Ahorita es fe porque no tenemos vista. Y dice el apóstol Pedro, ustedes le aman sin haberlo visto. Y por eso su fe es mucho más preciosa que el oro. Y por eso es que Satanás lo que quiere es destruir la fe preciosísima, preciadísima y más valiosa que el oro y que cualquier posesión que tengas. Por eso Satanás quiere destruirla. Y por eso Jesús dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y no dice, yo he rogado por ti, Pedro, para que a la hora que te caigas no te vayas a lastimar las rodillas o para que no te... No, yo he rogado por ti para que tu fe no falle al ser zarandeado. Es a través de nuestras aflicciones, de las aflicciones que estás pasando, de las aflicciones que yo estoy pasando, que mi familia ha pasado. Es a través de las aflicciones que prueban y zarandean nuestra fe, que nuestra fe es refinada y fortalecida. Las aflicciones, como hemos dicho muchas veces, nos hacen depender más de Dios. Las aflicciones nos hacen acercarnos más a Dios. Las aflicciones nos hacen ser más sensibles a Dios. Y las aflicciones, te digo algo, nos hacen disfrutar más de la realidad de Dios.
Cuando estás en la aflicción y lees los salmos, dices, wow, de veras, Dios es mi roca, es mi refugio, es mi pastor, nada me faltará. Él escucha mi oración, clamé a Él y Él me respondió, me llevó hasta el cabo de la tierra y desde ahí clamé a Él y Él escuchó, etcétera, etcétera. Todos los salmos están llenos de expresiones del corazón, dentro de angustia y de gratitud por la manera en la que Dios se presenta. Y de esta manera, déjame explicarte esto. Como las aflicciones y el refinamiento de nuestra fe nos llevan a disfrutar más de la realidad de Dios, déjame decirte que de esta manera Satanás juega su parte o contribuye a lo que más quiere destruir, que es nuestra fe. Satanás se engaña a sí mismo creyendo que al destruir nuestra fe, lo único que está sucediendo al ser zarandeados, estamos siendo fortalecidos para amar más a Dios, aquel Dios que no hemos visto, pero que un día vamos a ver y vamos a vivir con Él por la eternidad. Sí, es un enemigo poderoso, Satanás, pero es simplemente un enemigo que cumple con los designios y con los propósitos de Dios. Puedes levantar tu mano para yo verte diciendo amén, ya que no te puedo escuchar. Puedes levantar tu mano y decir amén. Satanás lo que hace es cumplir con los designios de Dios. Sí, Satanás es un león rugiente que busca, como dice el apóstol Pedro también, busca devorar a los hijos de Dios. Sí es un león rugiente, pero este león rugiente ante Dios en realidad es simplemente su gato. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero verte que le des un aplauso al Señor, en serio. Delante de Dios, delante de nuestro Dios, Satanás, este león rugiente es un gatito, es un gato que cumple con los propósitos de Dios para la gloria de Dios. Y por eso es que Dios está dispuesto a esperar hasta el día del juicio para encerrarlo. Mientras esto sucede, muchos de nosotros estamos siendo zarandeados y Dios está siendo glorificado y nuestra fe está siendo fortalecida. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado? Yo muchas veces me he preguntado, Dios, en el Éxodo, ¿por qué 10 plagas? ¿Por qué tantas plagas? ¿Y por qué llegar hasta la plaga final en la 10ª cuando ya el faraón dice, ya no puedo más, váyanse de aquí? ¿Por qué no lo hizo Dios desde la primera plaga? Porque la escritura dice que Dios no nada más quería mostrarle su poder al faraón, sino a todas las naciones. Y Dios estaba dispuesto a esperar. Y el faraón con cada plaga decía, sí, ya, váyanse. Y al siguiente decía, no se pueden ir. Entonces venía otra plaga. Y al siguiente día otra plaga. Y así hasta que en la 10ª. Pero ¿sabes qué sucedió? Que al final de las 10 plagas, cuando sale el pueblo de Egipto, cuando llegan a Jericó, Rahab, la prostituta, le dice, nosotros hemos vivido esperando los muertos de miedo porque sabemos que Dios ha hecho cosas tan maravillosas en las 10 plagas en Egipto y día tras día en los 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios no hace las cosas así de instantáneas? Porque Dios quiere recibir más gloria y quiere darse a conocer en todas las naciones de la tierra. Porque se acuerda, todo esto se trata del plan de Dios y no se trata nada más del plan para mi propia vida y existencia feliz, sino que mi vida se trata toda que es para la gloria de Dios. Dios ama su gloria y Dios va a sacar y obtener esa gloria a través de nosotros, a pesar de nosotros y aún a través de nuestras aflicciones. Entonces, la obra continua de zarandear que lleva a cabo Satanás no solo nos hace bien a nosotros, sino que le da más gloria a la iglesia. Lee conmigo lo que está ahí en tu pantalla y déjame citar lo que dice el pastor John Piper al respecto. Yo veo a Dios como un general de guerra omnisciente, todo lo sabe, cuya meta es pelear y ganar la guerra en la manera en la que le traiga a él más gloria por su magnífica y estratégica sabiduría y poder. Y en lugar de arrasar con el enemigo de una vez por todas, él combina avances estratégicos y retiradas que le dan al enemigo cierta ilusión de éxito y victoria.
A veces pensamos, híjole, aquí ya ganó Satanás. No, es una ilusión que él tiene nada más, como en la cruz. Déjame, ahorita continúo, como en la cruz. En la cruz pensaba Satanás que estaba venciendo a Jesús, ¿sí? Pero la promesa desde Génesis 3:15, la serpiente te herirá en el calcañar, en el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Y esa promesa desde Génesis 3:15 se cumple en la cruz. Ahí está Satanás creyendo que está mordiendo el talón de Jesús para destruirlo, pero no sabe que al estar mordiendo el talón, el pie de Jesús, todo el poder de Jesús está apachurrando su cabeza. Y eso es lo que Dios hace. ¿Sí? Él combina avances estratégicos y retiradas que le dan al enemigo cierta ilusión de éxito y victoria. Y de esta forma hace relucir toda su arrogancia y todo su odio hacia el general, y así las cosas se ven tal y como son. ¿Me estás moviendo la mesa? En su sabiduría, el general sabe cuándo las cosas deben llegar a su fin. Dios sabe cuándo las cosas deben de llegar a su fin en su sabiduría. Y va a permitir un tiempo para permitirle al enemigo desafiar al general con rabia, y así el pecado se verá tal como es, y después va a destruir al enemigo en tal forma que nadie podrá dudar la sabiduría, la gloria y el poder del general. Y es entonces, permítame añadir, cuando toda rodilla se va a doblar ante Jesús y toda lengua va a confesar, sí, Jesucristo es el Señor. Y sí, como dice Apocalipsis, los reinos de este mundo ahora son los reinos de nuestro Dios y de su Cristo, para gloria de Dios el Padre. Entonces, sí, tiene poder, Satanás, pero es poder bajo permiso. Y nunca es poder fuera de control. Y esto debe hacernos sabios y, como hemos dicho hoy, fervientes en nuestra oración, reconociendo nuestra necesidad del poder de Dios y a la vez recordarnos también que proclamamos la inminente victoria de nuestro glorioso general. Amén. Y el siguiente versículo, vamos al siguiente versículo. Dice Jesús, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Este proceso que dice Jesús, Satanás les ha pedido para zarandearles como el trigo. Este proceso para el que Satanás pidió a los discípulos, el proceso de zarandear como el trigo, se trata de sacudir con fuerza. El trigo era puesto en una especie de tamiz, en una especie de coladera grandota, donde se ponía el trigo y se sacudía fuertísimo de un lado para otro. Y una parte de la paja se iba con el aire y la otra caía por los agujeros y solo quedaba, ¿sí?, el verdadero grano, ¿sí? Y seguramente si el trigo pudiera hablar, no sería un proceso que le gustaría. ¿Por qué? Porque se golpeaba de un lado a otro. Y de ahí viene también nuestro verbo que usamos cuando zarandeas algo, cuando te dicen, espérate, no zarandees esto que se va a aflojar, o no zarandees a un bebé, ¿sí? O a veces dices, híjole, me siento que me pegaron una zarandeada, ¿sí? O cuando alguien te exhorta muy fuerte, dices, me zarandearon, ¿sí? Jesús dice, Satanás los pidió para zarandearles como el trigo. Y esta es precisamente y probablemente la manera en la que muchos de nosotros, tú que estás ahí sentado, yo, seguramente yo sí, mi familia también, o tal vez estás en casa viendo esto, pero es la manera en la que nos hemos sentido, golpeados de un lado para otro y luego para el otro. Y no puedes tener control. Y creo que Fuente de Vida, quiero decirlo, creo que Fuente de Vida es una iglesia que ha sido zarandeada. Fuente de Vida, por muchas razones y de muchas maneras, es una iglesia que ha sido zarandeada. Como dijimos, la meta de Satanás siempre será destruir nuestra fe y deshacer. Al destruir nuestra fe, lo que Satanás busca es deshacer nuestra lealtad hacia Dios al debilitar nuestra fe hacia Dios. Cuando mi fe es debilitada, cuando mi lealtad a Dios se ve amenazada, porque entonces puedo decir, no, Dios ya no me está escuchando, ¿para qué sigo a Dios?
¿Para qué decir que amo a Jesús? Si Dios está permitiendo que suceda esto y suceda esto otro y suceda lo otro, y ya llevo años batallando con esto, ¿dónde está Dios? Si Dios fuera real, Dios ya hubiera cambiado todas las cosas. Familia, quiero decirte una cosa. Nuestra lealtad a Dios es lo que está en juego aquí. Y el mayor premio que Satanás puede llevarse en nuestra lucha espiritual es nuestra fe y nuestra lealtad a Dios. Y por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás les ha pedido para zarandearles como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Por qué? Porque la idea de Satanás, al sacudirnos, golpearnos hasta que estemos débiles y desesperados en nuestra fe y salgamos de esta coladera, que salgamos como gente sin fe. Es decir, es como si los hoyos de esta coladera en la que Satanás te zarandea fueran hoyos donde solo cabe una persona que no tiene fe. Sí, el tamaño es el de un creyente ya sin fe y que pasa por ahí. No, nos mantenemos con fe y no cabemos por esa coladera, porque Jesús ora por nosotros para que nuestra fe no falle. Mientras, como discípulos de Jesús, mantengamos la fe en el poder de Dios y en la bondad de Dios, no pasaremos por esta coladera. Satanás no está muy interesado si estamos sanos o enfermos. Satanás no está muy interesado si estamos ricos o si estamos pobres. Lo que a él le interesa es zarandear nuestra fe. Y él va a utilizar todo tipo de artimañas para zarandearte y para zarandearme. Va a utilizar nuestro sufrimiento y aflicción, ¿sí? Va a utilizar la escasez, va a utilizar la enfermedad, pero también va a utilizar las riquezas y los tiempos buenos, porque los tiempos buenos y los tiempos de no escasez, sino de prosperidad, también son tiempos donde tenemos la tentación de olvidarnos de Dios. También cuando estoy completamente sano y no tengo ningún problema, soy tentado a olvidarme de Dios y creer que tengo el control de todas las cosas. Y estas que acabo de mencionar son algunas de las cosas que nos han acontecido. Como dice el Salmo 44, todo esto nos ha sobrevenido. Todo esto, a muchos de nosotros en lo individual, nos han acontecido todo tipo de cosas y como iglesia, como familia de la fe en Fuente de Vida, hemos sido zarandeados y estamos siendo zarandeados. Sí, es una realidad, pero estamos siendo zarandeados por un enemigo poderoso, pero que únicamente puede ejercer su poder bajo el permiso de Dios. La mano de Dios no ha dejado de estar sobre tu vida, sobre mi vida y sobre la vida de nuestra iglesia, Fuente de Vida, ni un solo instante. Amén, ni un solo instante. Y al darnos cuenta en medio de todo esto que tenemos un enemigo poderoso, también reconocemos que tenemos a un Dios aún más poderoso y que es en realidad quien le da permiso de actuar y que lo que le permite hacer se lo permite para la gloria misma de Dios. Pero hay más todavía, hay más todavía. Contamos con la promesa de consuelo y de esperanza de parte de Jesús en tiempos de sufrimiento y de debilidad, por la que no abandonaremos nuestra fe y nuestra lealtad a Jesús. Jesús dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y esta es una promesa realmente maravillosa. Dice Romanos 8 y dice Apocalipsis que lo Jesucristo está haciendo día y noche es interceder por nosotros. En el momento de tu prueba y en el momento de tu peor aflicción, Jesucristo, al igual que por Pedro y los discípulos, Jesucristo está orando al Padre por ti en tu debilidad. Jesucristo y Dios el Padre no solo se quedan como espectadores a la hora de tu aflicción y a la hora de tu lucha y de tu zarandeo, diciéndole, híjole, pues ojalá que le vaya bien y desde aquí, desde el cielo, le vamos a echar porras a ver si las escucha y ojalá que tenga el suficiente tesón y le eche ganas en la prueba para salir adelante. No, cuando estamos en medio de ser zarandeados, Jesucristo, déjame decirte esto, si te sientes zarandeado,
o zarandeada el día de hoy, Jesucristo quiere acercarse a ti el día de hoy y diciéndote, yo sé que estás siendo zarandeada, pero estoy orando por ti al Padre para que tu fe no falle. A lo mejor en este zarandeo pierdas algunas cosas, inclusive algunas posesiones, pero lo que no vas a perder, porque yo voy a asegurarme de que no lo vas a perder, es lo más preciado que tienes, que es tu fe y tu lealtad al Señor Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad entera se involucran no como espectadores, sí, sino involucrados contigo para que puedas salir adelante de este tiempo de zarandeo en tu vida. Y Jesús sabe, qué maravilla, Jesús sabe que el Padre ha de contestar todas sus oraciones. Hasta el día de hoy, Jesucristo continúa con su ministerio de intercesión por nosotros. Jesús está orando por ti. En estos 3 años y medio que nosotros hemos vivido, Jesús ha orado por nosotros de día y de noche. Y por ti también, en la prueba que estés pasando, Jesucristo está orando por ti. A veces creemos que se está perdiendo el control y que Satanás ya nos ganó. ¿Sabes qué? Satanás no nos ha ganado. Tengo el testimonio, por lo menos, si quiero, de veras, quiero honrar a Dios por esto. ¿Saben ustedes que por si alguien piensa que Satanás ya ganó y que no, Satanás está ganándonos y hay que torcerle el brazo y no sé qué tantas cosas, nada de eso? ¿Sabes que momentos antes de que intubaran a nuestro querido Mario Lebrao, sus palabras fueran hacia las enfermeras? Les dijo, yo estoy llorando por ustedes. Dime si eso no es testimonio de un hombre que hasta el último momento de su conciencia está glorificando a Dios. Tengo testimonio de Luis Romo todos los días o muchos de los días que estuvo en el hospital. Vivi y yo pudimos hablar con él, orar con él y cantar sus alabanzas favoritas. Y sí, y yo lo recuerdo que decía, yo le decía, Luis, no cantes, tú no cantes, déjame cantar a mí. Me decía, cántamela otra vez. Y murió glorificando a Dios también. Y yo sé que así fue la vida de Uziel, que así fue la vida de muchos de los que han partido con el Señor, ha sido dando gloria a Dios. Y eso, eso es la mayor lucha espiritual y la mayor victoria espiritual que podemos considerar entre nosotros. Jesús sabe que el Padre va a contestar sus oraciones. Y entonces cuando Jesús te dice, estoy orando por ti, después te dice, como le dijo a Pedro, oye, vas a ser zarandeado como el trigo. Yo he orado para que tu fe no falle, pero cuando hayas vuelto a mí, Jesús tiene una seguridad de que vas a salir adelante después de zarandeado. No hay duda de que el Padre me escucha. Jesús sabe, si tú lees el Evangelio de Lucas, los siguientes versículos, sabe que el siguiente episodio es la negación de Pedro. Pedro, yo estoy rogando por ti y vas a negarme, pero sé que esa negación va a ser un resbalón porque sé que el Padre me escucha y te vas a levantar. Sé que es una debilidad temporal la que vas a experimentar y sé que es una breve falta de confianza en Jesús. Pero esta falta de confianza en Jesús y esa debilidad temporal es restaurada rápidamente después del arrepentimiento de Pedro. Y Jesús sabe que nuestra debilidad y nuestras quejas y nuestras ganas de aventar la toalla al ser zarandeados, hemos de regresar a Él porque Él ha orado por nosotros y sabe que el Padre le escucha y le responde. Dios el Padre les concedió a Satanás el deseo de zarandar a Pedro y a cualquiera de nosotros, pero en respuesta a la oración de Jesús, que es mucho mayor que la oración de Satanás, Jesucristo no permitirá que nuestra fe falle y nos va a restaurar y nos está restaurando. Y lo que viene después del zarandeo siempre es la restauración. Y espera y confía en Dios una restauración. Y yo estoy confiado y estoy seguro que nuestra iglesia está teniendo una restauración y va a tener una restauración gloriosa y que tu vida va a tener también una restauración gloriosa y que mi vida y la vida de mi familia
tendrá también una restauración gloriosa por la fidelidad de Dios. Es el Padre quien está a nuestro favor. Es el Hijo que intercede por nosotros. Es el Espíritu que se nos ha dado. Ellos conspiran para nuestra victoria. Y así esta increíble promesa del apóstol Pedro cobra vida en nosotros. Primera de Pedro 3:5. Alabado, podemos decir en medio de aflicción, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dios nos protege por medio de la fe para el día que recibamos nuestra herencia incontaminada, inmarchitable e indestructible, la herencia que tienes en el cielo, en Cristo Jesús. Nada, nadie la puede destruir. Satanás puede zarandearte, pero no puede destruir tu herencia indestructible. Amén. Y te digo una cosa, no es nuestra fe, no es nuestra fidelidad, ni el decir, vamos, sí, aleluya, le vamos a echar todo. No es eso lo que nos guarda. Es el poder de Dios para que recibamos su maravillosa herencia. Y en eso podemos estar completamente confiados y seguros en medio de estar siendo frecuentemente zarandeados. Jesucristo lo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, incluyendo a Satanás. Y de la mano del Padre nadie puede arrebatarnos como ovejas de la mano de Dios. Amén. Sí, hemos sido zarandeados, lo estamos siendo, pero nadie puede arrebatarnos de su mano. ¿Podrá Satanás más que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Jamás. Jesús dice, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a mis hermanos. Esta es una maravilla. Sí, Jesús lo que está haciendo con nosotros no acaba con nosotros. Es para alguien más. Y quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, queridísima familia de Fuente de Vida, quiero decirles una cosa. Dios todavía tiene propósitos mucho más allá, porque al regresar tú y al ser levantado, vas a poder confirmar y vas a poder fortalecer a otros hermanos. Su propósito es, después de que seamos zarandeados, después de ser levantados, al sufrir o caer o debilitarnos, podamos fortalecer y podamos confirmar a otros. Dios quiere usarte en la vida de alguien más. ¿Y sabes qué? Siempre tus pruebas van a servir al plan de Dios en la vida de tus hermanos, siempre. Y esto debe de llenar de gozo nuestro corazón, diciendo, Dios va a usar esto en mi vida. ¿Sí? Si has tenido muertes, enfermedad, escasez, Dios va a usarlo para que ministres a alguien más, para que ministres la fe de alguien más, así como Pedro fortaleció la fe de sus hermanos también. Y por eso podemos estar seguros, 100% convencidos de que Jesús tiene planes para nosotros, pero no solamente en lo individual. Ha permitido que seamos zarandeados, ha rogado para que nuestra fe no falle y nos ha mantenido en la fe a pesar de todo. Ahora Él desea que fortalezcamos a otros, y por eso estoy convencido también que Dios tiene muchísimos planes para Fuente de Vida. Y Fuente de Vida es y va a seguir siendo y va a ser una iglesia que va a fortalecer a otros, que al que llegue en debilidad podamos fortalecer y decir, yo pasé exactamente por lo mismo, yo recibí ese mismo golpe, a mí me zarandearon igual, pero ¿sabes qué? Estoy seguro que Jesucristo estuvo orando por mí para que mi fe no falle, y aquí estoy glorificando a Dios. Vente a glorificar a Dios conmigo también, y poder bendecir y bendecir. Y como dice la Escritura, el pueblo de Dios, decirle a otros, ven con nosotros y te haremos bien. Hay un plan de Dios. El plan de Dios no acaba contigo, no es nada más lo tuyo, es un plan global para que Dios sea glorificado. Dios tiene muchísimo todavía que dar a través de ti, a través de mí y a través de Fuente de Vida para la gloria de Dios. Amén.
y amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a orar en este momento por aquellos que han sido zarandeados. Si vienes con alguien, guardemos distancia, pero si vienes con alguien, agarra la mano de la persona con la que vienes o acércate, no, guarda la distancia. Voy a invitarle a Vivi que pase aquí adelante. Y quiero decirte, nuestra reunión de oración del día de mañana es precisamente para esto. 8 p.m. Te quisiera ver ahí en el Zoom. Vamos a clamar a Dios y decir: Dios, hemos sido zarandeados. Tráenos a un nuevo día, que la iglesia experimente un nuevo día. Trae tu misericordia, las lecciones que tengamos que aprender, ayúdanos a enseñar, a aprenderlas, pero déjanos ver un nuevo día de victoria tras victoria. Déjanos ver años de gloria, de prosperidad, de avance, de conversiones, de la gente zarandeada, fortalecida en su fe. Te espero mañana, 8 p.m. Pásale, amor. Vamos a orar, te vamos a enviar el link. Te quisiera ver ahí, vamos a clamar a Dios. Esa es nuestra lucha espiritual, clamar al soberano, clamar al todopoderoso, clamar a Jesús. Nuestra oración no es al diablo, nuestra oración es a Dios, al general del ejército de los cielos, al dueño de toda la creación. Toma la mano de la persona con la que estás, cierra tus ojos. Si no estás con alguien, levanta tus manos a Dios. Si estás siendo o has sido zarandeado, dile: Dios, yo soy ese, a mí me están zarandeado, por favor, ayúdame para que mi fe no falle. ¿Quieres decir algo? ¿No? Vamos a orar entonces, ¿sí? Y vamos a tener una seguridad de que estamos en las manos de Dios. Adelante. Adelante. Pues yo nada más agradezco a Jesús y a cada uno de ustedes que han orado en este tiempo de la prueba, y quiero también agradecer que en medio de la prueba hemos podido ver su gloria y hemos podido agradecer. Amén. Y lo mismo puedes decir, y lo mismo podrás decir tú también. Jesucristo no te ha soltado de la mano. Clama. Y también otra cosa, cuando dijiste de su herencia, a mí me encanta este pensamiento de que podemos recibir nuestra herencia en vida. O sea, no tenemos que esperar hasta que lleguemos allá. Yo sé que va a ser mucho más glorioso, pero nos da probaditas o probadotas a través del poder de su Espíritu Santo de nuestra herencia en vida. Entonces también en medio de la prueba podemos tener esta herencia y podemos decir que aunque andamos en valle de sombra de muerte, su vara, su cayado nos infunde aliento y nuestra copa está rebosando. Amén. Padre, te damos gracias. Ora junto con la persona que estás. Levanta tus manos. Entrégate a Jesús. Dile: Señor, échame la mano, estoy siendo zarandeado. Agárrame, Señor Jesús, porque estoy siendo zarandeado y ya quiero soltar la toalla. Sosténme, Señor Jesús. Sostén a tu iglesia. Sosténnos en fidelidad a ti. Sostén las familias. Sostén los matrimonios. Sostén, Señor, al que está en escasez, pero también sostén al que está en prosperidad. Sostén al que ha perdido por muerte a alguien. Sostén, Señor, a la que ha enviudado, al huérfano. Sostén al que ha empobrecido, pero sostén al que ha enriquecido también. Padre, Señor, esta iglesia ha sido zarandeada. Sostén a la iglesia Fuente de Vida en su zarandeo para la gloria tuya, y que vivamos como iglesia, como individuos, con la convicción que estamos en tus manos y que por tus oraciones, Señor Jesús, vamos a salir adelante dándote gloria con nuestra fe y dándote alabanza, porque no hay otro nombre igual más que el nombre de Jesús. Y esto lo oramos y lo pedimos para tu gloria. Bendice al zarandeado, sosténlo, aligera su carga y hazlo salir adelante para la gloria tuya, Padre. Amén. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios y nos despedimos de ustedes. Yo iba a decir algo al final, pero ya lo dije todo. La reunión de oración mañana, 8 p.m. Después de esta alabanza, vamos a despedirnos. Canta al Señor. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual para la gloria de Dios. Amén. Que Dios te bendiga y te llene de estas convicciones de victoria en tu vida. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios, eres heredero, eres heredera, y tus aflicciones están produciendo más gloria. Amén. Gracias, muchísimas gracias.